Dios bendiga a su pueblo. Mis hermanos amados, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, damos gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad que nuevamente nos da de poder compartir su santa y bendita palabra. Estamos viendo, hermano amado, en estos programas todo lo referente a la justificación, que es una de las más grandes doctrinas fundamentales y que debe ser de conocimiento de todo creyente, hermano. Todo creyente debe saber, conocer, hermano amado, todo lo referente a este maravilloso tema, como lo es la la justificación por la fe sola. Y hoy nos corresponde, hermano amado, navegar en Romanos capítulo 4, donde estamos trabajando, del versículo 9 en adelante. Y nos vamos a encontrar también con varias cosas muy importantes acerca, hermano amado, de la justificación. Recuerden que estamos poniendo el ejemplo de Abraham. Estamos trabajando en esa línea, hermano amado, hasta llegar al capítulo 5 de Romanos. Y hoy damos comienzo a través del versículo 9 de Romanos 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vea usted que aquí aparece, hermano amado, ritos, reglas, ordenanzas y la forma equivocada en que el hombre busca la justificación. La mayoría de las personas, hermano amado, es profundamente religiosa, en el sentido de que está siempre observando algunas ordenanzas, algunas reglas religiosas, y esto es bueno y es malo a la vez. Tiene las dos connotaciones.
Esto es bueno, hermano amado, en el sentido de que los rituales siempre hacen que la persona piense en un ser superior, que hay algo más. En este caso, un Dios. Pero también es malo, hermano amado, en el sentido de que la persona piensa en que cumplir con los ritos, cumplir ordenanzas religiosas, puede ser el camino para ser aceptado por Dios. Y este pasaje, desde el versículo 9 en adelante, es muy claro. Nos deja una enseñanza muy clara a usted y a mí, a todos. Todo lo que es la parte ritual, todo lo que es la parte de ordenanzas religiosas, son el camino, hermano amado, errado, el camino equivocado, para que el hombre busque ser aceptado por Dios. Es sin ritos, sin ordenanzas, a través de la cual el hombre busca la justificación. Ahora nos hacemos una pregunta que hace en el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Una pregunta. ¿Quién recibe la bendición del perdón? ¿Quién es el hombre que es perdonado por Dios? ¿Quién es el bienaventurado? Y el mismo versículo 9 nos da una respuesta fenomenal. Vemos nosotros que Abraham fue considerado justo cuando creyó. Y en el versículo 10, usted puede ver que Abraham fue considerado justo o recibió la justificación antes de ser circuncidado, antes. Así que no pensemos que Abraham fue justificado por la circuncisión. No, por la fe sola. Y vemos nosotros, hermanos, en el versículo 11, 14 años después, Abraham recibió la circuncisión como una señal, como un sello, como un signo, una señal, dice allí, como señal, como sello de la justicia de la fe. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el versículo 11 y 12 nos muestran a nosotros que Abraham fue escogido por Dios con un propósito doble. En el versículo 11 y 12. Volvemos nosotros entonces al versículo 9. ¿Quién recibe
esta tremenda bendición del perdón. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer que recibe la bendición del perdón? Lo dice la Biblia. Y aparece la palabra bienaventuranza o bendición. Y se refiere al hombre bienaventurado que acabamos de mencionar en Romanos 4, 6 al 8. Es un bienaventurado el hombre que es justificado por la fe. Solo por la fe. Es bienaventurado el hombre que es contado por justo sin las obras. Sin las obras. Es bienaventurado el hombre, dice la palabra del Señor, cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos, cuyos pecados no se cuentan en su contra. Este es el hombre bienaventurado. Sin las obras y aunque tenga muchos pecados, esos pecados no le juegan en contra al hombre de fe, como Abraham. Este hombre es muy bendecido. Este hombre es grandemente bendecido. Y vemos nosotros, hermano amado, que en la mente del hombre, en la mente de nosotros, que hemos sido justificados por la fe, nos suena tan simple esa frase porque no nos imaginamos cuán grande es esta bendición, cuán grande es la bienaventuranza en nosotros de haber recibido la justificación solamente por haber creído en el unigénito Hijo de Dios, en nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Pero aquí hay un detalle muy importante. Recuerde que estamos trabajando en el versículo 9. La bendición, la bienaventuranza está destinada, hermano amado, solamente para los circuncidados solamente, o también para los incircuncisos. La pregunta que se nos hace a nosotros. ¿Es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Vea usted la pregunta que aparece en el versículo 9. ¿Qué respondería usted? ¿Es pues la bienaventuranza del perdón para los judíos solamente? ¿O para el no judío, para los gentiles? ¿Es la bienaventuranza del perdón para los religiosos solamente? ¿O también para los no religiosos? Vea usted cómo se va dando muchas preguntas en el versículo 9. ¿Es solamente la bienaventuranza del perdón para los bautizados solamente?
o también para los no bautizados? ¿Es la bienaventuranza del perdón para los miembros de una iglesia solamente o para los no miembros de una iglesia? Se suceden muchas preguntas que podemos ver nosotros en el versículo 9. Ahora una pregunta, hermano. La bienaventuranza del perdón de ser justificados por la fe solamente para unas pocas personas o para toda gente en todo lugar. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la experiencia de Abraham a nosotros nos ilustra esta verdad. Abraham fue considerado justo cuando creyó. Dice la palabra del Señor que su fe le fue contada por justicia, su fe, cuando él creyó. Sin las obras, sin el ritual de la circuncisión, que fue 14 años después que él fue justificado solamente por su fe. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su fe le fue contada por justicia, o sea, la palabra contado significa que a Abraham se le acreditó una justicia solo por creer. Se le depositó en la cuenta de Abraham una justicia que sin obras, sin circuncisión, sin rituales, sin religiosidad, solamente por la fe, creyó Abraham. La fe de Abraham es la que fue contada como justicia. Por causa de su fe, Abraham fue considerado justo. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice la palabra del Señor Jesús. Hermano amado, si nosotros vemos en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Abraham no fue justificado por ser un hombre muy religioso. Así que mi hermano, mi hermana, si tú quieres ser aceptado, busca ser aceptado por Dios a través de las obras, estás equivocado. Por ser un hombre o una mujer religioso, estás equivocado. Por hacer muchas buenas obras, no eres justificado por tus obras. Tú no eres justificado por hacer algunas acciones buenas, por ser un hombre virtuoso, una mujer virtuosa.
Tú no eres justificado por someterte a algún ritual. Tú no eres justificado por unirte a algún grupo de creyentes. No. Volvemos otra vez a insistir y seguiremos insistiendo mientras dure este programa y los que vienen. Lo que dice claramente Gálatas 3:6. Así, no de otra manera, dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así, de esta manera, no como piensa el hombre, no como el hombre quiere ser aceptable delante de Dios. Así, dice, Abraham creyó a Dios. Es solo por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta misma palabra es la que usa el apóstol Pablo allí en Romanos 4:3. Es la misma palabra. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vemos nosotros en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Allí podemos leer: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Me salvó a mí, te salvó a ti, salvó a todos los hijos de Dios, dice aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solo por la fe. Solo por la fe. Ahora, vemos nosotros, hermano amado, en el versículo 10, allí en el versículo 10 dice la palabra del Señor: ¿cómo pues le fue contada? ¿Cómo pues le fue contada la fe? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Muy buena la pregunta. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham era un pagano, un incircunciso, pero le creyó a Dios y a su promesa. ¿Ve? Le creyó a Dios y a su promesa. Abraham fue justificado antes, hermano amado, en el Señor, que practicara el rito de la circuncisión. Y esto es, hermano amado, antes de la circuncisión. Y este punto es muy importante. Este punto, hermano amado, se ve claramente que Abraham hizo la decisión de seguir a Dios, hermano amado, en el Señor, 14 años antes de ser circuncidado. 14 años antes. Y la historia, hermano amado, la historia de Abraham, en el momento de creer la promesa de Dios, que Abraham le creyó a Dios y le creyó a la promesa de Dios. Y esto, Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6, es un cuadro
muy fuerte, muy dramático. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En mismo Génesis 15:16 encontramos la misma palabra, hermano amado, que se usa en Gálatas 3:6, la misma palabra que se encuentra en Romanos 4:3. La misma palabra. Ahora la encontramos también en Génesis capítulo 15, en el versículo 6. Y dice claramente también este versículo lo mismo que los libros posteriores, Gálatas, Romanos, etcétera. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero nosotros vemos, hermano amado, aquí Abraham le creyó a Jehová en el capítulo 15 y la circuncisión fue más tarde en el capítulo 17, o sea, ya 14 años después. Por si a alguien se le ocurriera pensar que Abraham fue justificado por haberse circuncidado. No. 14 años después él se circuncidó como señal de que había creído a Dios y a su promesa. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí nosotros vemos la respuesta que se hace, la pregunta del versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada la circuncisión a Abraham estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y acá nosotros encontramos la respuesta en el capítulo 15, verso 6 del libro de Génesis. Y más tarde, la circuncisión en el capítulo 17, 2 capítulos después, fue circuncidado. Eso nos da la respuesta del versículo 10. Y podemos decir con mucha seguridad, hermano amado, que Abraham fue considerado justo mucho antes de pasar por el rito de la circuncisión, mucho antes. Abraham fue considerado justo. Esta justicia que se le acredita a Abraham, ser aceptado por Dios, no dependió de ritual, de obra, de religión, obras, nada de eso, no dependió de eso. Dependía solamente de su fe, solamente de la fe. Y solamente, hermano amado, como dice la palabra del Señor, Dios no consideró a Abraham justo por la circuncisión o por algún ritual o por alguna ordenanza que Abraham pudo cumplir o porque Abraham era un hombre religioso o porque Abraham hacía buenas obras. No. O porque Abraham llevaba una vida moral. No. Dios aceptó a Abraham porque Abraham le creyó a Dios y a su promesa.
Bendito sea el nombre de nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Y vemos nosotros, hermano amado, en el versículo 11, vemos nosotros allí que Abraham recibió la circuncisión o fue circuncidado Abraham como un signo, como un símbolo solamente. ¿Me entiende? La circuncisión no es motivo para ser justificado. No, eso fue solamente como un símbolo, como algo que significaba algo. En este caso, un sello, un símbolo. Y Abraham, nosotros podíamos juzgar aquí una cosa muy importante. Yo creo que Abraham, hermano amado, Abraham sabía que la circuncisión no era el camino para llegar a la presencia de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Esto nos indica, hermano, que tus obras, que nuestras obras no son el camino para llegar a Dios. Todo el ritual, todo el ceremonial, toda tu religión, todas tus buenas obras nos sirven como camino para llegar a Dios. Mira qué importante. Y esto no fue lo que hizo Abraham en el versículo 11. Abraham no fue la circuncisión lo que lo hizo aceptable o lo que lo llevó a la presencia de Dios. La circuncisión no le confirió, no le acreditó justicia a Abraham. No. La circuncisión vino después para confirmar que Abraham era justo. La circuncisión vino después para confirmación de que Abraham era justo o que Dios le había acreditado la justicia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la circuncisión no le trajo justicia a Abraham. No. La circuncisión dio testimonio de que Abraham era un hombre justo. Mira qué interesante. Ahora, una cosa. Que la circuncisión aquí la podemos ver como un símbolo, como un sello. Y vemos nosotros, hermano amado, vemos nosotros que la circuncisión era una señal de celebración. Era un cuadro del gozo que el creyente experimentaba al ser considerado justo por Dios. ¿Me entendió eso? ¿Lo entendió en su mente? La circuncisión era un cuadro del gozo que el creyente experimentaba al ser considerado justo por Dios. En primer lugar,
En segundo lugar, la circuncisión era un señal de testimonio. Una señal de testimonio. El creyente testificaba que ahora creía en Dios, que ahora confiaba en Dios. Tercero, la circuncisión era como un signo de identificación. El creyente estaba ahora declarando que ahora se estaba uniendo al pueblo de Dios para ser uno más del pueblo de Dios. Mira qué interesante, hermano. Ahora, la circuncisión era un sello por el hecho, hermano amado, en el Señor de haber estampado la justificación de Dios sobre la mente de Abraham. Es importante saber que Abraham, y lo vamos a seguir repitiendo porque la Biblia dice que Abraham es padre de todos los creyentes, que por la fe se acercan a Dios a través de Jesucristo. Abraham le había creído a Dios y Dios, en su infinita gracia y misericordia, le había, hermano amado, acreditado la justicia o había contado su fe como justicia. Y la circuncisión fue estampada como un sello en su cuerpo, para recordarle a Abraham que Dios, escucha bien esto, iglesia, que Dios lo había considerado justo por medio de la fe. Ahora vemos que la circuncisión que recibió Abraham era un sello, un símbolo, en el sentido de que confirmó, fortaleció, validó, aseguró y verificó la fe de Abraham. Importante. Vemos nosotros que la circuncisión, hermano amado, este sello, confirmaba todo. Confirmaba lo que Dios había hecho por Abraham, su siervo. Ahora note una cosa usted también, iglesia amada del Señor. La Biblia nunca habla de los ritos. La Biblia nunca habla de las ceremonias o que las ordenanzas, hermano amado, otorguen algún beneficio a alguien. No. Sencillamente son señales de algo que ya ha ocurrido. ¿Me entendió? Los ritos, las ordenanzas, hermano amado, las ceremonias, vemos nosotros que la Biblia dice que son señales de algo que ya ha ocurrido en la vida de un creyente.
Bendito es el nombre de nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Vemos nosotros algo muy importante. No le estamos quitando, hermano amado en el Señor, no le estamos quitando nosotros la importancia a los ritos, a las ceremonias. Todo esto es muy, muy importante. Tiene que existir, tiene que ser. Porque son signos y sellos de la fe del creyente cristiano. El apóstol Santiago dijo algo muy importante. La fe sin obra es muerta. La fe del verdadero creyente lo justifica. Y las obras confirman que tú has sido justificado. Las obras son la confirmación de que somos justos por la fe. Mira qué importante. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para siempre. Vemos nosotros, iglesia, lo que es la ceremonia religiosa, las obras, son las que dan testimonio de tu fe. En otras palabras, los justificados obran. Los salvados obran. Y siempre tus obras van a estar confirmando si eres un verdadero cristiano, si realmente eres salvo, si realmente eres justificado. Hermano amado, iglesia del Señor, que Dios te bendiga. Para Dios sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza. En el próximo programa vamos a estar ya concluyendo, hermano amado, pasando lo que resta todavía del versículo 11, versículo 12, para ir, hermano amado, punto por punto, viendo este punto tan importante, hermano amado, y que no se está enseñando en algunas iglesias, hermano amado, y que muchos creyentes ignoran. Y ni siquiera saben si son salvos, ni siquiera saben si son justificados, ni siquiera conocen el tipo de fe que tienen. Por lo tanto, hermano amado, el próximo programa vamos a estar entrando cada vez más profundo en lo que es el tema de la justificación por la fe. Tenemos para muchos programas con este, hermano amado, estudio de la justificación por la fe sola. Te esperamos en el próximo programa para seguir escudriñando y escuchando lo que la Biblia dice acerca de la justificación por la fe sola. El Dios de paz te bendiga. Maranata, Cristo viene.